Muy bien, pues vamos a continuar y seguimos con el tema de las plantillas de los templates en WordPress y el único que ya nos resta ver es el template para mostrar la página del autor. La página del autor va a mostrar lo que vendría a ser el usuario, ¿no? Que publica entradas. Entonces, fíjense, en este caso, bueno, aquí podemos ver, ¿no? Creé dos usuarios, el usuario arroba John Mircha, el usuario arroba Bexlan, y aquí puedo ver, ¿no? El perfil que tiene cada uno, su correo electrónico, el nombre y las entradas. En este caso, todas las entradas las he hecho con el usuario de Bexlan. Entonces, fíjense, vamos a editar aquí y pues vamos a agregarle contenido para que cuando mande a imprimir la información del usuario, bueno, pues también la veamos reflejada nosotros, ¿no? Entonces aquí voy a llenar mis datos, Jonathan Mircha, alias, fíjense, muy importante. Y esto es justamente, nosotros podemos tener un alias, ¿sale? Que no necesariamente coincida con el nombre del usuario. Y esto también sirve para proteger eh, el nombre real de un usuario, ¿no? Entonces a lo mejor aquí yo le puedo poner de alias, quiero John Mircha, ¿no? La información, el correo con el que ya lo tengo logueado, ¿no? La web, aquí vamos a poner eh, la web de Bexlan. Y fíjense, como información biográfica, voy a poner lo que tiene el Twitter de Bexlan, ¿no? Acércate al maravilloso mundo de la web, aprende diseño y programación desde cero con cursos profesionales y tutoriales gratuitos. Con eso es más que suficiente. Muy bien, y le doy actualizar perfil. Muy bien, entonces ahí ya tengo el perfil actualizado. Eh, Ahora, ¿cómo visualizo del lado del sitio que va a ver los usuarios el autor? Bueno, si yo me voy hasta, en este caso, fíjense, aquí arroba Bexclan, este, fíjense, vámonos tantito al archivo de content, ahí que me imprimía, eh, ¿no? Yo obtenía el autor. Acuérdense que teníamos una función llamada theAuthor, ¿no? Porque este es getTheAuthor. Pero vamos a buscar en las referencias del códex theAuthor. Aquí está. Me muestra el nombre público del autor, ¿no? Y vean que aquí hay un buen de funciones relacionadas. Vean que hay una que se llama theAuthorLink. Pero mejor get the author link para que me lo obtenga como cadena de texto, ¿no? Y miren, get the author link. Bueno, primero les voy a pasar, ay, perdón, get the author link, pues me devuelve en forma de cadena, eh, fíjense, me devuelve el sitio web de la publicación del autor, ¿no? Mm, vamos a ver qué otra información tengo. Miren, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿no? Written by James Smith. Y vamos a ver qué pasa si yo abro esto de el link del ejemplo. ¿Sale? A ver, vamos a ver qué pasa si yo aquí en el archivo content, en lugar de imprimir the author, imprimo get the author link, get the author link. Vamos a ver. Recargo y miren, visitar el sitio de @bexclan. Yo le doy clic y vean, ahí lo que está haciendo es
justamente vean cómo estos métodos me obtienen la información que yo tengo aquí en el perfil, ¿no? Entonces, get the author link me obtiene pues lo que yo ponga aquí en la URL de la web, ¿no? Entonces, vamos a quitar lo del template principal. Y miren, bueno, pues aquí son muy descriptivas las funciones, ¿no? Get the author me obtiene el autor, get the author ID me obtiene el ID del autor, get the author link, the author meta, esta es la descripción, the author post, el número de publicaciones, ¿no? Acuérdense, viene la función de author, que es como se ejecuta sin necesidad de printf o echo, y la función obtenedora, que me lo da la información en forma de cadena de texto, ¿no? Tenemos get author post URL, get the modified author y wp dropdown users, ¿no? Y wp list authors. Esa pues me obtiene toda la lista de autores. Vamos a ver esta de get author post URL. Fíjense, get the URL of the author page. O sea, esta get the author post URL me da pues la URL, en este caso del autor, ¿no? Vamos a ver si yo mando a imprimir aquí get the post, get author post URL. Miren, recargo y ya desapareció el arroba Vexlan. ¿Por qué? Miren, aquí me marca un error. Porque vean que tengo un error, pero si vemos la documentación, vean que aquí los parámetros, el parámetro del author ID es requerido. O sea, necesita saber qué autor y opcionalmente le puedo dar el nickname, ¿no? Pero el ID del autor sí lo necesita. Entonces, fíjense, acá me voy a ir a la función para obtener el ID es get the author ID. Entonces, miren, por ejemplo, vamos a invocar primero get the author ID. Entonces, fíjense, estoy en el template de content y aquí en lugar de ejecutar get the author post URL, le digo get the author ID. Obviamente va a ser del autor relacionado a la publicación en la que me encuentre. Y vamos a ver, fíjense, recargo. Y miren, es el ID 1, ¿no? Entonces, fíjense, esta función get the author post, como parámetro requerido, necesita el ID del autor. ¿Cómo puedo obtener el ID del autor? Pues con esta función get the author ID. Entonces, miren, ¿qué pasa si la paso aquí dentro como parámetro? Vamos a ver, recargo. Y miren, me da por fin ya una URL localhost, diagonal WordPress, diagonal perros, diagonal author, diagonal Vexlar. Entonces miren, si yo voy a esa URL, vamos a ponerla acá. Entonces fíjense, author diagonal Vexlar me da, bueno, fíjense, en este caso que se activó, miren, está mostrando la información del archivo archive. Y si vemos la imagen de la jerarquía, miren que el archive también depende author, ¿no? Entonces, pues está bien. Como en nuestro template no tenemos un archivo que se llame author.php, por ende toma el archivo archive. ¿Sale? Entonces, fíjense, incluso podríamos mejorar la descripción de nuestro archivo archive, ¿no? Vamos a ponerle aquí, el archivo archive es el archivo que toma por defecto WordPress para mostrar búsquedas de categorías. Vamos a ponerle coma, etiquetas o autores, ¿no? Porque ya lo estamos comprobando ahorita, ¿no? Pero fíjense qué pasa si yo creo un archivo que se llame
author, en inglés, author, con th, author.php. Miren, lo abro en Sublime. Vamos a ponerle aquí la info del autor. Entonces, miren, si yo recargo esa URL que me mostró aquí, de cómo yo obtener la URL del autor del post, miren, si yo recargo, vean cómo ahí está, ya está tomando ese template, el del autor, ¿no? Entonces, fíjense, les voy a dejar como en la página de autor la URL de la referencia de la función theAuthor, ¿no? Para que ya de ahí ustedes pues de ahí ustedes ya saben que pueden tomar o sea, buscar todas las demás funciones del autor, ¿no? Porque vienen justamente en la zona de Related Functions, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué información queremos mostrar del autor, ¿no? Entonces, miren, eso significa que si, por ejemplo, ahora, primero vamos a corregir la información aquí del index, ¿no? Del loop principal del contenido. Originalmente teníamos esto, ¿no? Get the author, ¿no? Esta opción no existía, ¿no? Y entonces nada más nos mostraba @vexclan. Pero pues vamos a hacer que, así como las categorías, el nombre del autor pues también sea un link, ¿no? Entonces fíjense, tendríamos que modificar un poquito nuestra plantilla. The author es el penúltimo parámetro, es este parrafito, ¿no? Entonces fíjense, a lo mejor podemos hacer que, fíjense, lo que vamos a meter como contenido va a ser dentro de este párrafo vamos a tener un enlace, ¿no? Dentro de ese enlace vamos a tener el nombre del autor. Entonces hasta aquí vamos bien, pero fíjense, en el href le voy a decir que en este caso voy a meter otro comodín. Y este comodín que está primero que la visualización del nombre del autor sería el get the author, ¿no? Entonces fíjense, este que tengo acá comentado está get author post URL, pasándole el parámetro del autor actual. Este tendría que ir acá arriba, ¿no? Porque recuerden, van en el orden que aparecen, entonces el primero es el del href, que sería la URL, y el segundo, el nombre ya como tal del autor. Bueno, el nombre de usuario más bien, ¿no? Entonces miren, si yo recargo, miren, aquí ya es un link, ¿no? Y vean que ya enlaza a la página del autor. Aquí está la URL, perrosautor, /Vexclan. Ahora, vamos a aprovechar y vámonos un momento a la hoja de estilos. Vamos a decir que los enlaces de este sitio, ya me gustó el colorcito ese green yellow, se ve bastante bien con los grises, entonces vamos a decirle green yellow, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ahora, y vamos a decir que en el over hover, pues a lo mejor tengan una opacidad del 50%. Vamos a ver. Ahí está, sí, se ve bien. Perfecto. A ver, punto 75. Ah, sí, es un cambio muy súbito, muy leve. Muy bien, ahí está. Por el momento, eso sería todo. Muy bien, ahora fíjense, vamos a centrarnos en la página esta del autor, ¿no?
¿Qué información nos gustaría mostrar? Pues a lo mejor, vamos a ver qué información nos muestra el, el administrador, ¿no? Miren, nombre de usuario, nombre, apellido, alias, nombre público, ¿no? Correo electrónico, web y el profile. Entonces, fíjense. eh, vamos a ver, pues, bueno, de entrada, pues como es una plantilla, fíjense, eh, vamos a utilizar justamente, por ejemplo, del archivo archive, que fue el que abrí, miren, me voy a copiar toda la estructura, porque finalmente, pues tenemos que formar es un template, ¿no? Entonces, aplica que tenga la misma estructura, ¿no? Lo único que va a cambiar es que me va a mostrar la información del autor, pero es solo eso. Entonces, miren, ahí está, ¿no? Y entonces aquí le podemos poner el archivo author.php, es el archivo que toma por defecto WordPress para mostrar la página de perfil del autor. Vamos a ponerle entre paréntesis usuario actual, ¿no? La que en ese momento estemos visualizando. Ojo, no confundan el usuario que esté conectado actualmente, no, la página del autor que en ese momento estemos visitando, ¿sale? Porque incluso podría ser un autor sin estar conectado, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver. Por el momento, si yo me voy al navegador y recargo, ¿no? Estoy en single, vámonos al home. Uh, miren, aquí está @vexlan. Miren, ya está cargando el archivo author.php, es el archivo que toma por defecto WordPress. Ahora, fíjense que aquí está haciendo un loop, ¿no? Un loop con las mismas publicaciones, pero ahora, a ver, vamos a ver qué pasa. Muy importante, vean cómo la función loop tiene también mucha importancia dentro, bueno, más bien es elemental en el funcionamiento de WordPress. Si recordamos, yo tengo dos usuarios, Vexlan y @JohnMircha, que el arroba realmente se la está quitando. Vean que la URL es author diagonal Vexlan. Eso significa, y vean que acá Vexlan tiene 27 entradas, mientras que John Mircha no tiene nada. Eso significa que si acá en la URL yo juego y le digo diagonal author, diagonal John Mircha, miren, o sea, el loop en este caso está funcionando para mostrarme las publicaciones asociadas a ese autor. Entonces, en este caso, John Mircha, pues sí es un autor válido, pero no tiene entradas dentro de mi WordPress, ¿no? Entonces, pues es natural que en el usuario Vexlan, pues me esté mostrando las últimas publicaciones, ¿no? Entonces vean que ahí prácticamente está funcionando. Ahora, simplemente a esta plantilla vamos a agregarle, aparte de lo que hay en Content, que es pues mi loop principal, a lo mejor ahora sí, ¿no? Así como analizamos en dónde iría, por ejemplo, el formulario de búsqueda o dónde irían los comentarios, pues aquí creo que nos conviene que la información del autor vaya acá arriba, ¿no? Antes del get template part. ¿Sale? Entonces, igual y aquí aprovecho este mismo printf para seguir escribiendo el contenido. O bueno, igual y bueno, sí, y luego lo saco en una cadena de texto para hacerlo más formal, ¿no? Ahora, ¿qué información podemos obtener? ¿No? Podríamos obtener eh, el nombre del autor, ¿no? Entonces, miren, incluso, ¿qué será mejor? Eh,
Fíjense, vamos a ver en la documentación the author, ¿no? Y the author tiene, fíjense, tiene the author post, the author post, the author meta. Vamos a ver qué es the author meta. The author meta es un template que muestra las etiquetas relacionadas al autor, ¿no? Y vean que aquí acepta campos y el ID del usuario actual, ¿no? Y vean que con esto, pues al parecer yo puedo mostrar la información de mi usuario, ¿no? Acá vienen ejemplos, ¿no? Y bueno, más las mismas funciones relacionadas, ¿no? Ahora, por ejemplo, vean que viene una descripción y viene el first name. Ahora, ¿cómo lo uso? Miren, simplemente the author meta y yo tendría que pasar, pues, miren, por ejemplo, aquí está pasando user email y vean que acá está user email, ¿no? Entonces, vamos a ver. Tenemos the author meta, pero recuerden que a nosotros nos conviene get the author meta, ¿no? Entonces, miren, el primer parámetro son los campos y el segundo es el ID del usuario, ¿no? Entonces, en este caso tendríamos que hacer algo como lo siguiente, fíjense. Me voy a crear, bueno, la función se llama get the author meta. Entonces, acá le voy a decir, ok, get, pero ojo, esto tendría que estar. A ver, vamos a maquetar. Después del H1 vamos a poner, pues a lo mejor un article, ¿no? Necesitamos un article con la clase item para no tener problemas con que no se vea el texto. Cierra mi article. Fíjense, este printf lo podría dejar aquí directamente, pero miren, lo voy a trabajar como independiente, ¿no? Porque recuerden que ese mensaje que está en el H1 es el mensaje que le hemos puesto a todas nuestras plantillas. Entonces, fíjense, voy a generar aquí una variable que se va a llamar template author. Y template author va a ser igual a toda la cadena de texto que voy a escribir aquí en formato HTML. Y luego, pues obviamente, esta la voy a mandar a imprimir con un printf. Y pues el printf que va a imprimir la variable template author, coma, y luego pues separados por comas todos los comodines, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a analizar. Pues a lo mejor aquí podría poner un texto que diga autor, dos puntos, y a lo mejor aquí el primer comodín, ¿no? Y fíjense, get the author meta. Vamos a ver qué pasa si yo, miren, aquí como tal, voy a copiar el ejemplo que está aquí para obtener, en este caso me está obteniendo el correo electrónico, ¿no? Vamos a ver. Aquí le digo que mi primer comodín va a ser get the author meta y lo que quiero utilizar es el user email. Aquí ya sé que está mal porque estoy pidiendo el autor, pero ahorita simplemente quiero probar, ¿no? Entonces, vamos a ver. Yo recargo. Y miren, autor cursos @Bexlan. Entonces, miren, está funcionando esta función, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, ya vimos que tengo el correo, ¿no? Y es más, vamos a ponerlos,
¿Qué será bueno? Pues cada uno de estos que esté dentro de un párrafo, ¿no? O es más, como es una información en lista, a manera de... No, dejémosla en párrafos. Aunque estoy pensando que deberían ser list items. Tengo mis dudas. Sí, igual y LI, ¿no? LI, LI, LI. Y entonces necesitamos, pues igual, en lugar de que sea un article, que sea un UL, ¿no? Ok, entonces a lo mejor autor. Y vamos a poner, pues, en negrita la información del contenido, ¿no? Entonces vamos a ponerlo en etiqueta V. Ahora, ¿cómo podría obtener el nombre del autor? Eso es más fácil porque tengo una función que se llama get the author, ¿no? Entonces get the author me da el autor como tal. Ahí está, miren, autor @vexlan, correo cursos @vexlan. A lo mejor esto no es como tan importante, pero el ID del autor, ¿no? O sea, creo que a nadie le gustaría estar mostrando el ID del autor, pero si ustedes necesitaran utilizarlo, bueno, pues ya saben que con la función getTheAuthorID obtenemos el ID de nuestro autor actual, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerlo getTheAuthorID, ¿no? Simplemente vamos a enlistar qué opciones nosotros podemos, me faltó la coma, qué información podemos obtener de nuestro autor, ¿no? Miren, es el ID 1, correo, vamos a ver esta función, esta documentación de get the author meta, se las voy a dejar también acá, ¿no? Para que la tengan como referencia. Miren, por ejemplo, el user login y el user pass. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, ¿no? Según esto, login y pass. Login y password. Y vamos a ver, sería coma user-login, ¿no? Y user-pass. Miren, el login es @vexlan y vean, el password nos los manda encriptado. Y vean que aquí, vamos a ver, vamos a analizar el código HTML, ¿por qué me lo está mandando? Miren, aquí se formó una LI. Es que estas no tienen cierre. Ese fue error mío. Es que aquí no cerré, ahí está. Miren, el password está encriptado, o sea, WordPress guarda los passwords encriptados en hash o MD5. Entonces, bueno, pues el password está encriptado, ¿no? Entonces, no es que tal cual me muestre la información como tal, ¿no? Vamos a ver qué otra opción. Por ejemplo, user nice name. ¿Cuál sería el nice name? Ese sería el alias. Fíjense, get the author meta user nice name. Y miren, vamos a ponerle alias. Vamos a ver si yo recargo. Me faltó la coma.
Miren, alias Pextlan, ¿no? Vamos a ver en el administrador. Miren, ese nice name es porque justamente ese nice name es como, digamos, le quita los caracteres que no sean letras y números al nombre de usuario. O sea, en este caso le quito el arroba. Y recuerden que el nombre del autor tal cual me lo mostraba con el arroba Bexland, pero ven que en la URL el nice name es como el slug, ¿no? Entonces, por eso es que no es John Mircha. Vamos a ver qué otro usuario tengo, ¿no? Usuario nice name, usuario email. Vamos a ver user URL. Ese creo que sí sería importante. ¿No? Entonces este fue un nice name, ¿no? Y luego vamos a poner la URL. URL del autor. Y acá me falta una coma. Entonces fíjense, recargo. Y miren, ojo, esta es la URL, no confundir con la URL dentro de WordPress, ¿no? Entonces, la URL que yo tengo acá en mi perfil, Bexlan, ¿no? Si yo quiero la URL dentro del sitio, o sea, la página del autor en el sitio WordPress, entonces acuérdense, esa la obtengo con, ¿dónde está Content? Con get post URL, ¿sale? Entonces vamos a poner esta también por acá en author, ¿sale? Para no confundir. Una cosa es la URL del usuario y la otra sería URL página autor, ¿no? Y entonces esa es get y author post URL, ¿no? Entonces miren, recargo y ahí está, miren, localhost, WordPress, perros, autor Bexlan, esa es la página interna. Y así podría seguirme yendo, ¿no? User registered. A ver, vamos a ver qué me da user registered. Vamos a poner por acá otra LI. Vamos a ver qué me imprime esa última. Me falta. Ahora me sobró una coma. Miren. O sea, estoy registrado y me está dando la fecha y la hora del servidor en la que me estoy conectando, ¿no? No, perdón, es la hora. Esta de, perdón. User registered es la fecha y la hora en la que el usuario se registró, ¿no? Entonces, aquí sería fecha y hora de registro. Y así podría seguirme con todos estos parámetros, ¿no? User activation, user status. Por ejemplo, miren los roles. Vamos a ver qué pasa si yo... Ese de los roles creo que sí es importante. Vamos a ver qué nos imprime. Roles. Por acá me falta una coma. Recargo.
Y miren, es un arreglo, ¿no? Entonces seguramente a roles, a ver, vamos a ver si funciona así. Miren, ahí está, ¿no? Mi primer rol es administrator, ¿no? Ese es el rol. ¿Por qué? Al ponerle corchete 0, pues recuerden, si es un arreglo, así yo podría ver la primera, pues el primer parámetro de mi arreglo, ¿no? Miren, y de aquí yo creo que ya los importantes que nos faltan, vamos a ver este de User Activation Key, User Status y hasta Description. Estos de Jabber, IM, Gym, Google Plus, Twitter, esos son opcionales y esos pues van a depender de justamente el, los, estas cajas de texto, si se dan cuenta, en el administrador no están. Estas venían en versiones anteriores de WordPress, pero poco a poco se fueron quitando, ¿no? Y de cualquier manera se pueden activar con una función, pero realmente ya no se suelen utilizar, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera agregarle Twitter, Facebook, YouTube, también se puede, porque vean que incluso aquí en la función, vean, después dice Google Plus, Twitter, pero esos más adelante vamos a tener una sesión donde vamos a ver diferentes funcionalidades que podemos activarle a nuestro tema y ahí retomaremos eso de estos valores de autor adicionales, ¿no? Entonces, simplemente vamos a copiar estas para hacerlo más rápido, ¿no? Entonces, fíjense, en este caso, miren, voy a ayudarme en este caso, roles ya lo tenemos. Entonces, vamos a quitarlo y miren, me voy a ayudar de la maravillosa edición múltiple de Sublime. Pego y luego le digo paréntesis, coma, ¿no? Y ahora vamos a ver cuántos fueron. Ah, pero me faltaron. Las comillitas, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver cuántos necesito. Fue después de, pues sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 6, 7. Creo que ahí está. Vamos a ver, recargo. Y sí, miren, está toda la información. Ahora vamos a ir viendo después de fecha y hora de registro, ¿no? User Activation Key es nada, o sea, no me está imprimiendo nada. Entonces, igual vamos a omitir esta información, ¿no? User Activation Key. Vamos a ver, status. Status es un 0. Pues no me dice mucho, ¿no? Ahorita realmente no nos interesa meternos tanto en administración. Entonces vamos a quitar la siguiente. Solo vamos a dejar las que sí nos están arrojando información. Luego, el rol, ¿no? Soy administrador. Entonces aquí vamos a ponerle rol. Luego, el siguiente, vean que dice @vexlan, o sea, ese es mi display name. Ahora, vean cómo la información se repite en algunos casos porque pues tengo los valores predeterminados, ¿no? Pero podría yo cambiarlo, ¿no? Display name, luego John Mircha, acuérdense, ya es el alias, ¿no? Miren, el nickname, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle
Una cosa es nickname y el otro es nice name, ¿no? El que teníamos acá arriba. La manera elegante. Y luego es el primer nombre, el último nombre y la descripción, ¿no? Entonces, primer nombre, más bien sería apellido, o sea, ya traducido al español, apellido y nombre, ¿no? Este sería alias. Este sería nombre a mostrar. Nombre para mostrar. Apellido y el último, descripción. ¿Vale? Y miren, ahí está, ¿no? Ya me está dando toda la información de mi autor. Y por acá podríamos ponerle, no sé, un título H1. Ahora fíjense, esta es una función adicional que me permite saber cuántas publicaciones tiene mi autor, ¿no? Esta no viene en las listas de Get the Author Meta, pero pues, ustedes la pueden investigar. Número de publicaciones. Y si recuerdan, el usuario Bexlan tiene 27 publicaciones, ¿no? El método se llama, la función se llama Get the Author Post. ¿Vale? Y miren, recargo. Y vamos a ver que, me faltó la H de author. Recargo y miren, número de publicaciones 27. Y recuerden, el loop que está generándome, pues es el loop de todas las publicaciones de este autor. En este caso, pues me está generando, bueno, me muestra de 5 en 5. Recuerden que en los ajustes generales tenemos que la lectura del WordPress nos vaya mostrando de 5 en 5, ¿no? Y, por ejemplo, para mostrar el iconito del avatar, ¿no? Miren, en WordPress, ustedes en la descripción, en el Codex WordPress, pueden buscar una función que se llama getAvatar. Y vean que getAvatar creo que es esta. Me obtiene el avatar provisto por el ID del usuario o el correo electrónico. Y miren, echo get avatar, ¿no? Y me permite obtener, bueno, y aparte, o sea, necesita el ID o el email, que es un parámetro forzoso. Luego, ¿a qué tamaño quiero la imagen del avatar? Aquí me está diciendo que el número máximo es 512 expresado en píxeles, ¿no? Y entonces, miren, pues simplemente yo podría decirle que vamos a poner aquí una LI que diga avatar, ¿no? Ahora, fíjense lo que va a ocurrir. ¿Qué pasa si yo acá le digo? La función se llama get avatar. Y get avatar necesita o el correo del autor o el ID, ¿no? Entonces podría ponerle aquí get the author ID. Aquí se la paso como parámetro y vamos a ver qué pasa. Recargo y miren, aquí en automático, o sea, yo acá, es más, yo debería quitar aquí las B's,
porque aquí realmente me está devolviendo a manera de cadena de texto una imagen, ¿no? Con la clase avatar, por eso es que está con el círculo redondeado. Recuerdan que la clase de la imagen tenía una clase llamada avatar, miren, ahí está. El tamaño por default, miren, de 96. Pero, por ejemplo, el segundo parámetro de esta función era el número de los píxeles. Entonces, a ver, ¿qué pasa si le digo 50? Recargo y miren que la imagen se hace más pequeña, ¿no? De igual manera, los invito a que ustedes acá pues vean todas las opciones que tenemos para modificar el avatar, ¿no? Y pues prácticamente ahí tenemos toda la información que podemos obtener de un autor. A lo mejor esto ya después en la parte de maquetar el sitio ya modificamos la presentación de la información, ¿no? Por ahorita digamos que lo importante era justamente mostrar la información, ¿no? Ya nada más aquí vamos a ponerle una clase que se llame autor. No, pero es muy genérico. Autor, acuérdense que no hay que ser tan genéricos por la información dinámica que nos da WordPress. Vamos a ponerle author info, ¿no? Esa clase no creo que la genere WordPress. Vamos a ver. No, parece que no. Entonces, miren, simplemente vamos a recorrer las viñetas, la posición de las viñetas. Entonces, vamos a decir en nuestra hoja de estilos que de hecho, creo que nos sirve este list style position inside. Entonces vamos a decirle, oye, esta clase aplica también para author info, ¿no? Recargo y miren, ahí está. Obviamente también me cambió el color porque pues está heredando también este background, pero no importa, está bien, ¿sale? Y pues ahí tenemos la información de nuestro autor, ¿no? Y pues justamente con esto terminamos la parte de los templates de WordPress, ¿no? Vean que fue bastante, tres o cuatro, no. Fue una de los generales, dos de las personalizadas, tres búsquedas, cinco clases bastante extensas y ricas en contenido, ¿no? Y vean que generamos un buen de archivos. Entonces, ahora sí, vamos a cerrar todos los archivos y vamos a hacer un respaldo, ¿no? Aquí están nuestras dos carpetas. Aquí tengo la carpeta de códigos, ¿no? Entonces voy a hacer un respaldo de mi carpeta guagua. La pego acá. Y sería la carpeta número 03. Y vamos a ponerle de título templates. Entonces, espero que con estas clases, cuando escuchen a alguien decir que el template de WordPress, corríjanlo. Cuando una persona está hablando de plantilla o template, estamos hablando de estos archivos auxiliares que nos dan la estructura y la jerarquía en nuestro tema. Lo que la gente común y corriente le llama tema o plantilla o template, en realidad se llama en WordPress, el nombre correcto es theme o tema. ¿Sale? Pues hasta aquí. Ya nada más nos hace falta ver lo que nos resta del temario de WordPress, pues es ver justamente ya después de esta división, esta clasificación, nos hace falta ver, agregarle, digamos, un par de funcionalidades a nuestro WordPress y eso lo vamos a hacer a través de las funciones, los hooks, que están en un archivo, que se va a contener en un archivo llamado functions y pues empezar a ver ya cosas más que complementen nuestro sitio, ¿no? Menús de navegación, imágenes destacadas, plugin y widget. Pero eso lo veremos en siguientes sesiones. Yo soy su amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Están en el curso de WordPress de Vexlan. Sean felices. Hasta siempre. Bye.